Bien. Martes 31 de agosto, último encuentro del 5781 que se está yendo. Y sepan, les mandó por mail, pero iremos recordando, pero por las dudas, tenemos algunos martes por delante que no habrá clases, porque el próximo martes es Rosh Hashanah, el otro martes es el día previo a Kippur que no vamos a tener encuentro, el otro martes es Sukkot y Simchat Torah o Shminat Atzeret, así que estamos con muchos martes con festividades. Nos vamos a ver, espero, pero no hablando de Torah, sino compartiendo Rosh Hashanah, compartiendo Yom Kippur y compartiendo Sukkot, así que espero que esta sea la posibilidad que tenemos de seguir en contacto para que después retomemos con historia. Allí donde dejamos nuestro recorrido en la Segunda Guerra Mundial, vemos algunas cosas. La primera tiene que ver con Italia, pero esperen que alguien se desmutió y eso. Tiene que ver con Italia y con esta alianza que tenían los italianos con los alemanes, pero que los italianos no tuvieron, hoy diría Baruch Hashem, gracias a Dios, no tuvieron el éxito militar que los alemanes esperaban que tengan los italianos, y entonces tuvieron muchos frentes donde fracasaron, en donde se habían propuesto avanzar, especialmente en el norte de África, y entonces esos errores o esos fracasos de las fuerzas italianas queriendo avanzar para conquistar en alianza con los alemanes, permitieron a los aliados atacar e invadir parte de Italia. Esto empieza en el 43. Ya desde marzo del 43 empiezan, y más en mayo, con caídas fuertes en África, de Italia, empieza el retroceso italiano, y entonces hay un acuerdo aparentemente poco secreto de que iban a derrocar a Mussolini, lo iban a cambiar, y que iban a permitir a los aliados que invadan Italia y se iban a rendir rápidamente. Todo esto ocurre hasta septiembre del 43. O sea, el régimen de Mussolini colapsó, esto fue por ahí por julio del 43, entonces es reemplazado por otra persona y los aliados invaden el 3 de septiembre y 5 días después, todo previamente acordado, Italia se rinde a los aliados. Pero esto no va a ser tan sencillo, los alemanes van a ir en defensa de Italia, porque era el patio trasero, porque no le convenía a Alemania que Italia caiga tan rápido, y entonces Italia se parte, una parte queda bajo dominio alemán con resistencia y otra parte con dominio aliado y teóricamente ocupada por los aliados, y esta situación se va a extender en el tiempo. Los alemanes liberan a Mussolini, van paracaidistas alemanes, lo rescatan, entre los aliados hay a veces ciertas lealtades que parece que a veces se cumplen, entonces ya para fin del 43 el apoyo nazi a Alemania vuelve a generar en Italia, el apoyo nazi en Italia vuelve a generar en Italia una parte de Italia pro-alemana, y por supuesto hay una parte que quedó bajo dominio de los aliados, y esta situación se va a extender hasta el 44, y recién ahí va a estar asaltado por tropas aliadas con más cantidad, y empieza a retroceder Alemania de Italia en el 44. Nada, a grandes rasgos para que vean cómo se desarrolló la guerra en ese frente, para que volvamos ahora al frente clave de la Segunda Guerra Mundial, al frente bisagra, al que cambió el destino de la guerra, que es el frente oriental, que es el frente que abrió en junio del 41 a Alemania, los nazis, atacando Rusia, avanzando, que yo les conté esto, hasta fin del 41, y el comienzo del invierno del 41, a finales del 41, detienen parte de este avance. Entonces, a comienzos del 42 es Stalin el que toma la iniciativa, confiando después de la victoria en Moscú, que los detuvieron, ¿se acuerdan que eso fue lo último que vimos?
cuando lograron detenerlos, confiados en esa victoria, empieza una contraofensiva que en los primeros tiempos es exitosa. Estamos hablando de comienzos del 42. ¿Por qué es exitosa? Porque por supuesto sigue el invierno, porque los soviéticos están mejor preparados para el invierno y porque pudo agrupar fuerzas Stalin para iniciar este ataque, que el éxito es solo inicial. El ejército alemán se reagrupa, recibe refuerzos, se reordena. Hay algunos batallones y unidades del ejército alemán que la pasan mal, que estuvieron a punto de ser exterminados. Hablamos de decenas de miles de soldados, pero finalmente logran resistir, aguantan y para la primavera pueden retomar ciertos ataques. Ya en primavera ya hay ofensivas de ambos lados, hay ofensivas alemanas y ofensivas rusas. Es una guerra larga, difícil, con muchos frentes y con muchos cambios en los resultados, y los soviéticos avanzan en algunos lugares, los alemanes lo hacen en otros. Entonces tenemos como una guerra oscilante durante todo el año, que tiene una magnitud tremenda, un costo en vidas humanas altísimo y una sensación que hacía sentir que ahí se jugaba la guerra. En ese frente entre el 42 y el 43 se define la guerra. Entonces por eso cada uno de los bandos ataca con la mayor cantidad de fuerza posible. No sé si está escuchando bien porque veo que se congela un poco la imagen. ¿Ustedes todos escuchan bien? Háganme con la cabeza que yo los veo. Sí. El sonido bien, se congela la imagen, pero el sonido bien. Bueno, entonces, si me escuchan bien, voy a cambiar de red, porque hay un problema en la red del Lambert en la que estoy, voy a cambiar a otra que creo que va a andar un poquito mejor. Si me voy un segundo, no se preocupen que ya vuelvo. Bien, ahí volví. No sé si ahora me están escuchando. Pulgar arriba. Muy bien, genial, fantástico, gracias. Entonces, les decía que se sentía que acá se jugaba la guerra y que ponían todo lo que podían en este frente llamado Frente Oriental. Los alemanes convencidos de que este era el rival a derrotar, y los rusos convencidos de su orgullo nacional y la posibilidad de frenar el avance imparable del ejército alemán. Y uno de los puntos claves de esta guerra, solo nos vamos a detener eso porque si no es imposible que la podamos abarcar, tiene que ver con decisión alemana de atacar ciudades, especialmente las capitales o las principales, o pozos petroleros. El cálculo alemán le decía a Hitler que si tomaba pozos petroleros desviándose de la ruta hacia las grandes ciudades, especialmente Moscú, y yendo hacia los pozos y a las tierras más fértiles de Rusia, iban a debilitar el poderío ruso, que se iba a quedar sin combustible y o sin divisas, sin dinero, sin recursos. Entonces, en lugar de usar la fuerza para atacar las ciudades, desvía a los ejércitos alemanes en busca de esos campos petroleros y esas tierras fértiles, pensando que ese iba a ser el éxito asegurado. Los objetivos de esta operación en general pudieron avanzar, pero no lograron consolidar el ataque alemán por la resistencia de los ejércitos rojos, y entonces eso implicó que tomaron algunos campos petrolíferos, especialmente hubo campos en Ucrania, donde fueron tomados por los nazis,
y llevaron ejércitos hacia allí para concentrar los próximos ataques. Todo esto es en tiempos de mejor clima, ¿sí? Estos siempre aprovechaban, tanto en el 42 como en el 43, hacer estos ataques entre abril, mayo y junio, que eran los meses en donde el frío no era tan insoportable y podían avanzar en mejor estado. Entonces, estos ataques en el ejército alemán, con apoyo de aliados del eje, no de los aliados, sino con apoyos de sus aliados, atacaron en diferentes lugares cerca del río Volga, que es por donde se encuentran las cuencas petroleras y donde hay más concentración de estos recursos, y lo que implicó el éxito inicial de estos movimientos y de estos ataques, después terminó siendo un retraso del ataque en las principales ciudades y por lo tanto la llegada del invierno que imposibilitó nuevamente la conquista de Moscú o de las principales ciudades soviéticas, ¿sí? Había un desorden ruso tal que tal vez, en la historia es muy difícil estas hipótesis, ¿no? Pero tal vez si en lugar de atacar los campos de petróleo hubiera atacado directamente Moscú, probablemente hubieran tenido más éxito. Conquistaron pozos petrolíferos, retrasaron los ataques a Moscú y entonces tuvieron el tiempo para resistir los rusos, y la llegada del invierno del 42 también provocó el detenimiento del avance de los alemanes. Así que tenemos de vuelta otro punto de inflexión. Quizás con una estrategia distinta hubiéramos hablado de otro resultado. No sabemos qué hubiera pasado. Lo que sí sabemos es que a Alemania no le alcanzó el petróleo para tomar la capital de Rusia. A partir de estos fracasos, nuevamente con la llegada del invierno, se reagrupa Rusia, se detiene Alemania, Rusia contraataca, ¿no? Digamos, estas cosas que ya habían visto. Entonces, si bien en este ataque alemán, por ejemplo, tomaron parte de Stalingrado, que era una de esas ciudades importantes, los rusos defendieron con mucho sacrificio de vidas humanas el ataque a Stalingrado, y el ejército alemán logró tomar alguna de las zonas que pretendía, pero fue rechazado de otras. Por lo tanto, hay avances, hay conquistas, no logran derrotar a los soviéticos, que aguantaron todo el 42 y después también harán lo mismo en el 43. Así que para ponerlo en grandes términos y sin entrar en demasiados detalles, ahí tenemos parte de lo que transcurrió en ese frente oriental en estos años de guerra. Y sepan que la llamada batalla de Stalingrado, que fue en las calles, fue algo muy tremendo, fue de las batallas más difíciles y más duras de toda la Segunda Guerra Mundial. Hubo ataques y contraataques y ataques y defensas desesperados de todo tipo para lograr resistir o para lograr conquistar Stalingrado, ¿sí? Se calcula que Hitler llegó a ocupar más o menos el 90% de la ciudad. Pero los rusos nunca se rindieron, nunca bajaron los brazos y nunca entregaron completamente Stalingrado. Y mientras los alemanes avanzaban casa por casa, luchando denodadamente, los soviéticos rodearon
se reagruparon y atacaron por otros frentes y de esa manera lograron recuperar lo que habían perdido de Stalingrado. Así que, nada, es una de las batallas clásicas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado como uno de los momentos más difíciles de esta guerra. Me refiero más difíciles en cuanto a la estrategia nazi o alemana de conquistar Europa y a la defensa de la Unión Soviética de lo que implicó el ataque de los nazis. Así que después de contarles así un poquito esta batalla, vamos a cambiar al año siguiente, vamos a subir un año al 43, después de haber pasado un nuevo invierno, después del ataque, la resistencia y la llegada de un nuevo invierno. En el 43, en el invierno del 43, o sea, febrero, marzo, otra vez los rusos, los soviéticos, toman la iniciativa y otra vez avanzan y tienen éxitos. Hay de vuelta ejércitos alemanes emboscados, rendidos, atrapados, y la ofensiva de febrero-marzo del 43 de los nazis les permitió recuperar mucha de la tierra que había sido perdida o cedida a los nazis, ¿no? Así que nuevamente el ejército rojo toma ventaja y ataques en el invierno del 43, enero, febrero, marzo. Ya para junio del 43, nuevamente cambia el clima, otra vez hay un tiempo diferente de verano, y entonces otra vez empiezan las ofensivas alemanas a prosperar. Perdonen por las idas y vueltas, espero que no se mareen, que no se pierdan, pero estos son los ritmos que ocurrieron en el frente oriental, ¿sí? El clima fue clave en todo lo que pasó. Entonces, a partir de junio, julio, otra vez hay avances y ofensivas alemanas contra la Unión Soviética, y nuevamente los soviéticos retroceden, los alemanes atacan por diferentes frentes y logran emboscar a divisiones enteras soviéticas. Ahora es al revés, y tenemos allí varios éxitos en varias batallas muy importantes, y igual que les dije antes, estos ataques no son suficientes, llegan a tener éxito hasta agosto, septiembre, y después, cuando empieza nuevamente a cambiar el clima, se hace imposible sostener los avances, y nuevamente los soviéticos son capaces de resistir. Entonces podemos decir de que en agosto del 43 empiezan los avances soviéticos, que van a ser hasta diciembre del 44. O sea, con la llegada del nuevo invierno, antes incluso de su llegada, ya empiezan los soviéticos a lanzar ofensivas, y ya para fin del 43 y comienzos del 44 logran romper el cerco que había en Leningrado, logran hacer que los alemanes entren en retirada. Realmente fue un avance muy fuerte, especialmente desde Leningrado, y las fuerzas soviéticas empiezan a destruir, a avanzar, a recuperar gran parte del territorio perdido y expulsar a los soldados alemanes de su territorio. Los soviéticos tienen la posibilidad de acercarse hasta Hungría. Las tropas alemanas habían ocupado Hungría el 20 de marzo, digamos, el 44, ya lo vamos a ver después de vuelta, y Hitler pensó que en Hungría iba a tener un aliado confiable, una persona que lo iba a ayudar a luchar contra los soviéticos, pero la Unión Soviética ataca
invade, fuerza a Finlandia y empieza a recuperar y avanzar en terreno alemán. Bueno, para redondear un poquito esta situación, simplemente decirles que a partir de este momento hay retroceso y evacuación alemana del Mar Negro, de muchas de las zonas que entendían que ya estaban conquistadas, limpian Crimea, los soviéticos, y a partir de ahí, más o menos 2,5 millones de hombres más 6.000 tanques empiezan la operación para aplastar al ejército alemán. O sea, el objetivo ruso ya dejó de ser echar a los alemanes de la Unión Soviética, sino ya es terminar con este ejército que había causado tantos estragos en toda Europa y especialmente dentro de la Unión Soviética. Todo este frente del 44 va a coincidir con el frente occidental, con los aliados, que esa parte es más conocida, ¿no? ¿Se acuerdan de Normandía, el día D? Ahora lo vamos a ver todo eso. Pero para que ahora sí vean las dos cosas en simultáneos, al mismo tiempo que estamos hablando del 44, del avance del ejército soviético en el frente oriental, tiene lugar el avance, el desembarco y el avance del ejército de los aliados en el frente occidental. Entonces hubo enormes bajas nazis en el frente oriental. Para que tengan una idea, más o menos, la batalla del 44 que estoy hablando ahora, el ejército alemán perdió 800.000 soldados. Así que los soviéticos avanzaron en forma imparable, llegaron a Varsovia y liberaron Varsovia. Estamos hablando de julio del 44. Después fueron a liberar otras zonas, pero acá me quiero detener un poquito para que ustedes recuerden algo. El 27 de enero conmemora el mundo no judío el día del Holocausto. Lo saben eso, ¿no? Ese día es el día en el que los nazis abandonaron Auschwitz porque venía el avance imparable de este ejército ruso soviético que les vengo contando, y antes de que ellos lleguen, destruyen lo que pueden destruir del campo y hacen lo que se llamó la Marcha de la Muerte. Es decir, todos los prisioneros que estaban en Auschwitz son obligados a irse caminando hacia Alemania. Lo que los nazis quisieron hacer a último momento es no dejar rastros de lo que habían hecho. Entonces, intentaron destruir el campo y avanzaron, o retrocedieron, mejor dicho, hacia Alemania con los prisioneros, caminando en pleno invierno, 27 de enero, pleno invierno. Eso se llamó la Marcha de la Muerte, porque en ese recorrido murieron la gran mayoría de los prisioneros, porque sin abrigo, sin alimentación, caminando en pleno invierno, imposible llegar vivos hasta Alemania. Entonces se llamó la Marcha de la Muerte y hoy se hace la Marcha de la Vida todos los años para conmemorar ese momento. La diferencia es que la Marcha de la Vida es entre Auschwitz y Birkenau. Que si no me equivoco son 3 kilómetros, nosotros la hice 2 veces ya, y es en la fecha de Yom HaShoah, que es el día en el que el pueblo judío conmemora el holocausto, la Shoah. No es la misma fecha que el resto del mundo. La ONU tomó el 27 de enero, por lo que les conté recién, del ejército ruso,
entrando a Auschwitz y liberándolo, y el ejército alemán yéndose y retrocediendo, y el pueblo judío tomó otra fecha, que en un ratito se les voy a contar, espero que hoy lleguemos a la posibilidad de hacerlo. Así que por ahora tenemos solamente el 27 de enero como la fecha, por lo que les acabo de contar. Entonces, el avance ruso va liberando diferentes lugares, como Rumania y como otras zonas que van soltando, liberando, echando a los alemanes, y los soviéticos siguen avanzando y recuperando, hasta que, por supuesto, puedan llegar a Berlín. Y van a llegar a Berlín y van a ocupar una parte de Berlín. Les recuerdo, cosa que ya deben saber, que Berlín llegaron al mismo tiempo a la ciudad de Berlín los aliados y los rusos, y por eso se repartió. Y Berlín quedó dividido en diferentes partes, lo que después va a hacer que quede una parte bajo los soviéticos que no se retiraron y que dejaron el régimen comunista, y por eso se llamó la República Federal de Alemania, la República Comunista. Y del otro lado, los aliados, cuando terminó la guerra y se organizaron, se fueron y quedó la Alemania libre. Y la Alemania fue dividida por el muro de Berlín famoso, y estuvo así hasta el año 89, eso ustedes ya lo saben, no me necesitan a mí para que les cuente nada de todo eso. Lo que sí les quería contar muy importante es el tema del avance ruso, la retirada alemana y el 27 de enero como fecha elegida para esta conmemoración. Dicho esto, vamos a grandes rasgos a ver el frente occidental, ¿no? El frente occidental presenta a la batalla de Normandía como el momento de punto de inflexión, en donde los aliados, especialmente liderados por Estados Unidos, hacen un desembarco en la playa que se conoce como el Día en Normandía, el ataque. Eso ocurre en junio del 44. Fíjense que la fecha de junio del 44 es verano, ¿no? Los ejércitos atacan cuando el clima lo permite. Desembarcan y a partir de allí empiezan los aliados a avanzar y invaden Francia. ¿Sí? Estamos hablando de unidades de Occidente que tienen algo así como 1.300.000 soldados estadounidenses, 1.300.000, 600.000 soldados británicos, y después un puchito, había canadienses, franceses, algunos polacos, pero lo grueso, los 2 millones de soldados del ejército, se componen básicamente de 2/3 americanos, 1/3 británico. Esas son las fuerzas más fuertes que lideran el avance occidental. Esa invasión, nada, hubo engaños, estaba prevista para un día, atrasaron, había mal clima en el mar, todas esas cosas que ustedes habrán visto en películas. Pero fue muy complejo el desembarco, hubo mucha necesidad de planear estrategias y de hacer cosas engañosas, pero finalmente logran el éxito básicamente porque los alemanes tienen pocas fuerzas, porque están peleando el frente oriental con los soviéticos. Entonces, más o menos había unos 400.000 soldados alemanes contra 2 millones que invaden. Pero los alemanes tienen la ventaja de poder repeler la invasión, que es más sencilla que desembarcar, ¿no? Había ventaja estratégica alemana, había superioridad numérica de los aliados. Entonces, con mucho de vuelta costo de vidas humanas y con costo enorme de material, logran vencer las fortificaciones alemanas y, más allá de los detalles y todo, empieza el éxito aliado con bombardeos, con paracaidistas, más o menos en el día D creo que cayeron 17.000 paracaidistas. O sea, son números tremendos, imagínense lo que implicó
esa movida. Así que hay un avance por superioridad numérica y por fuerzas bajo el mando de Eisenhower, ¿sí? El que después va a ser presidente de Estados Unidos. Es el general que lidera el frente occidental y el que hace la estrategia para lograr este desembarco y este avance contra los alemanes, ¿sí? Bueno, después de este éxito inicial en Normandía y de las fuerzas de distracciones en un lugar y el ataque en otro y toda la estrategia, podemos hablar de que Alemania empieza a perder la guerra. El frente oriental, les vengo contando que venía avanzando Rusia, el frente occidental, las fuerzas aliadas de Estados Unidos y de Inglaterra, avanzan, recuperan, conquistan, expulsan, destruyen, y eso se hace imposible de detener. Y con todo esto que les digo, Alemania no se rinde. Si ustedes me preguntaran a mí cuándo debiera haber terminado la Segunda Guerra Mundial, es en este momento. Cuando el frente oriental avanza y la operación Normandía tiene éxito, es ahí donde tendría que haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde Alemania tendría que haberse presentado, se tendría que haber rendido. Y en esa época hubieron intentos, especialmente uno, de atentar contra la vida del Führer, porque ya había muchos alemanes que empezaban a ver que era imposible dar vuelta esta guerra y no había forma de detener el avance de los aliados. Sin embargo, no ocurre esto, no tiene éxito el intento de asesinato de Hitler, no logran derrocarlo, no se puede dar vuelta a esto, y entonces la guerra continúa y el costo en vidas humanas sigue. Todo esto pone a los alemanes a la defensiva, a Berlín expuesta a bombardeos, se empieza a destruir la ciudad, a destruir vidas humanas, familias y demás, y tenemos a Francia liberada, tenemos a Países Bajos liberados, tenemos a Bélgica liberada, y finalmente también invaden Italia, y todo esto implica que ya para agosto, septiembre, casi no le quedan países a defender a Alemania y se recluye en la defensa de Alemania misma. Ustedes saben que los países siempre quieren librar las guerras en otros territorios, nunca quieren librarlas adentro. Entonces, lo peor que le puede pasar a un país es que la guerra se empiece a librar en el propio país, cosa que empieza a pasar, y el avance aliado no tiene forma de ser frenado, como tampoco podía ser frenado el avance en el lado soviético. Entonces, Hitler planeó para septiembre del 44 una contraofensiva contra los aliados. Se jugaba todo. Era la última oportunidad que tenía de detener el avance y se concentra a las mejores fuerzas que le quedan y hace un intento desesperado de recuperar la iniciativa con un ejército reconstruido para esta ocasión. Esa ofensiva que empezó a planearse en septiembre tiene lugar en diciembre del 44, y esa ofensiva, Baruch Hashem, podemos decir, gracias a Dios, no tiene éxito, más allá de que sí tiene algunos pequeños éxitos con golpes iniciales en el frente estadounidense, pero no tiene mucha posibilidad de tener éxito a largo plazo y de fondo, y entonces todo el ataque inicial después implicará un nuevo avance de los aliados y finalmente una conquista de Alemania, una ocupación de Berlín, y el 8
No. El 7 de mayo presentan, si no me equivoco, 7 de mayo la rendición, perdón, que es aceptada el 8 de mayo. La fecha que se utiliza para decir que terminó la Segunda Guerra Mundial, el frente europeo. Acuérdense que sigue el frente del Pacífico. Pero la guerra europea, la fecha elegida es el 8 de mayo de 1945. A partir de esa fecha que se toma como final de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que los nazis empezaron soñando con conquistar toda Alemania, después quedarse con toda Europa, y después, quién sabe qué, estuvieron cerca de lograr quedarse con toda Europa, pero gracias a las dos grandes derrotas y a los fracasos de Italia que vimos hoy, no lo lograron. Unos días antes del 8 de mayo, Hitler se suicida. Esto ocurrió en el búnker. Según la mayoría de los historiadores serios, esto es indiscutible. Se encontró carbonizado el cuerpo de él y de su novia mujer, y las muestras dentales de esos cuerpos coinciden. Existe un montón de teorías que dicen que no se suicidó, que se escapó en los submarinos alemanes, nazis, que estuvo viviendo en diferentes lugares, entre ellas la Argentina. Quiero decirles que si bien van a encontrar en internet un montón de esas versiones, la mayoría de los historiadores más serios del mundo no la aceptan. Pero no nos vamos a pelear acá si alguno la cree o no cree, no pasa nada. Quiero que sepan que existen las posturas más mayoritarias en cuanto a lo académico por un lado, y un montón de teorías conspirativas por el otro lado, que dicen que no se suicidó y que se escapó. Aunque Hitler se haya escapado o no en submarinos, lo que sí es cierto es que muchos jerarcas nazis lo hicieron. Y lo que también es cierto, que ya vamos a estar más adelante, es que muchos de esos jerarcas nazis, unos cuantos, encontraron en la Argentina una tierra adecuada para establecerse. Eso no hay dudas. Córdoba y Bariloche lo testimonian. Tenemos allí lugares que son refugio, que fueron refugio de los nazis, y hay un montón de teorías respecto a el pago en oro al gobierno de aquel momento para poder ser bien recibidos. Yo no creo que el gobierno argentino haya aceptado una coima, no lo creo, no me suena, nunca pasó, no creo que sea un caso, pero bueno, ahí ya lo dejo a cada uno el criterio, porque no hay ningún recibo firmado. Entonces, cuando no hay revista, dijo, pruebas, no hay recibos firmados, y en esa época no había cámaras ocultas, así que no tenemos el video. Pero sepan que existen esas teorías. ¿Qué es un gueto? Bueno, un concepto importante para hablar durante este periodo de tiempo tiene que ver con los guetos. La palabra gueto, ustedes ya lo estudian conmigo, nació en Italia, siglo XVI, 1517. Gueto era una fundición, una fábrica que era una fundición, y ahí se recluyó a los judíos. Entonces pasó a denominarse desde el siglo XVI gueto a la zona geográfica delimitada para la vida de los judíos en Europa. Es una delimitación geográfica, una marcación de límites para que los judíos vivan allá adentro y no puedan vivir fuera de esos límites en esa ciudad. Este concepto medieval es retomado por los nazis, especialmente a partir de la solución final, que ustedes ya saben que estuvieron conmigo, que eso es enero de 1942. Los guetos
fueron la concentración de judíos en las ciudades alemanas o en las ciudades que iban conquistando. Esa es, a grandes rasgos, la definición de gueto. Los guetos empezaron antes de la guerra, pero a partir del 42 tomaron otro ímpetu, porque de los guetos había que trasladar a los judíos a los campos de concentración y destruir los guetos. ¿Está bien? Esa es la situación de los guetos, que sirvieron para reunir a los judíos y para después trasladarlos o a campos de trabajo forzado o a campos de concentración. La mayoría de los guetos estaban establecidos en Europa Oriental, porque era el lugar donde más judíos había. La mayoría de los guetos estaban cerrados con muros. Algunos tenían rejas o alambres de púa. Los guetos eran lugares de hacinamiento. Estaban siempre superpoblados, estaban atestados de gente. No se podía vivir en condiciones humanas. Era insalubre las condiciones de vida adentro de los guetos. Escaseaba todo. Faltaban alimentos, faltaban medicamentos, faltaban abrigos. Todo era escaso en los guetos. Casi no había servicios públicos. Había epidemias y mortandad por enfermedades a montones. El gueto más grande estaba en Polonia, que concentraba la mayor cantidad de judíos, y el gueto más grande era el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia tenía 450.000 judíos, casi 500.000 de judíos. Si alguno de ustedes lo visitó, había casi 500.000 de judíos viviendo en poquitas cuadras a la redonda. Un lugar tremendamente pequeño para esa cantidad de gente. Estamos hablando de que familias compuestas por 4 o 5 personas, varias de ellas vivían en un departamento, para que vean un poquito la proporción de lo que implicaba estar hacinados en esa manera. Aparte del gueto de Varsovia, estaba el gueto de Lodz, el gueto de Krakow o Cracovia, Białystok, Lwów, Lublin, Vilna, Kovno, Minsk. Hay diferentes guetos, digo los nombres por si alguna vez los escucharon, no hace falta que estas cosas se puedan memorizar ni nada, pero importante es que sepan que a grandes rasgos qué implicaba esto de los guetos, que todo judío que vivía ahí debía usar una insignia, ya sea una estrella amarilla de David cosida en la ropa o un brazalete que los identifique con judíos. Había consejos de administración en los guetos organizados por los propios judíos. Los alemanes descubrieron que poner a judíos a administrar los campos era la forma más eficiente para tenerlos sometidos y dominados. Entonces eran nombrados por los nazis y esas personas tenían funciones de administración y también otras funciones de policía. Eso le permitía a los nazis tener control de los judíos dentro de los guetos. Porque los nombrados como administradores o como policías sabían que podían proteger a sus familias de esa manera, pero si no hacían caso a las órdenes nazis, ellos y sus familias eran los primeros en ser asesinados. Entonces, si a vos te dicen, obedecé mis órdenes o mato a tu familia, no sé cómo actuarías. Entonces, no creo conveniente poder juzgar a ningún
administrador o policía judío en los campos porque no tenían chances. Incluso algunos en algún momento no aguantaban más y se suicidaron, porque era insostenible. Sepan que en los guetos, en todos, hubieron actividades ilegales, porque la única manera de comer era el contrabando. Y también había pequeños contrabandos de armas, por eso en algunos guetos va a haber levantamientos. El más conocido es el levantamiento del gueto de Varsovia, porque era el más grande, y el levantamiento del gueto de Varsovia se provocó en Pesaj del 43. Entonces yo les dije hace un rato a lo largo de la clase, no sé si alguno se durmió o me siguió, pero cuando yo les dije hace un montón que el mundo no judío eligió el 27 de enero como día de recordación del Holocausto, el mundo judío, a través del Parlamento de Israel, llamado la Knesset, pone una fecha por el levantamiento del gueto de Varsovia. Como el levantamiento del gueto de Varsovia fue en Pesaj, no podían poner una fecha de Pesaj, entonces pusieron unos días después. Por lo tanto, hasta el día de hoy conmemoramos el levantamiento, o sea, es día de la Shoah y del heroísmo, porque la fecha es el heroísmo, la fecha es el levantamiento del gueto de Varsovia. Bueno, si bien me quedan más cosas, vamos a parar acá, son menos 4 minutos y en 5 minutos tengo el otro espacio, en 10, necesito tomar un poquito de agua. Me quedan algunas cositas de los guetos, explicarles a grandes rasgos, ya lo saben ustedes, que era un campo de concentración, un campo de trabajo forzado, y después vamos a meternos un ratito seguramente con la metodología que usaron los nazis para llevar adelante lo que hicieron. No me refiero a lo que vimos la semana pasada, sino a la metodología psicológica y la implementación de un sistema de pensamiento para lograr lo que hicieron. Y después ya empezaremos a ver otros sectores, otras zonas, como por ejemplo, qué pasó en Palestina durante la Shoah, y después veremos qué pasó en Argentina o en Estados Unidos durante la Shoah, y después seguiremos avanzando. Bueno, queridos amigos, Shana Tova Umetuká, Yetejadesh, que renueven, que tengan un buen año, que podamos seguir estudiando juntos, que tengamos brajá, que tengamos mucho tiempo de familia, de estudio, de mitzvot, de prácticas, de tefilá, de espiritualidad, que nos vaya a todos muy bien y que podamos sentirnos acompañados como comunidad que somos. Shana Tová, los veo en Shabbat, los veo, espero. Shana Tová. Shana Tová. Chau. Shana Tová. Shana Tová para todos. Shana Tová para Shana todos. Tová. Shana Tová. Shana Tová para todos. Para todos. Shana Tová, muchas gracias. Muy bueno todo. Genial. Shana Tová. Shana Tová. Bueno. Shana Tová Umetuká. Umetuká. Shana Tová para todos.